Quiero hablar contigo sobre parte del otro trabajo que habéis estado haciendo en la ADC. Estás representando a un cliente en uno de los casos más absolutamente disparatados que he visto jamás. Y es una demanda, ¿verdad? Bueno, ella es la demandada, es la única demandada a la que represento. Todos los demás a quienes represento son demandantes, ¿verdad? Sí, Y de algún modo, esto sigue adelante. Voy a dejar que les cuente a nuestros espectadores de qué trata este caso. adelante. Lo haré lo más resumidamente posible, es algo complicado, pero básicamente la señora Ali, Janine Ali, estaba en una protesta. En realidad no era una protesta, era una vigilia por los niños que habían sido asesinados en Gaza. Estaban allí sosteniendo fotografías en el edificio Dirksen del Senado y hubo, por supuesto, una contraprotesta de fanáticos israelíes trastornados. Una de esas personas era Kamara Sumral, que creo que en algún momento fue la responsable del capítulo de Dirose de Betar. Betar, una organización extremista violenta que defiende explícitamente la violencia contra árabes y palestinos, incluidos los niños. Y ella alega que la señora Ali tiró de una capa que llevaba puesta, algo así como una capa con la bandera israelí, básicamente. Correcto, la señora Ali dice que no lo hizo, y de hecho, hubo un proceso penal en el que fue absuelta. El juez dijo que no podía determinar, más allá de toda duda razonable, que ella hubiera hecho eso. Pero dejando eso a un lado, dejemos a un lado la cuestión de si tiró o no de la capa, porque es una complicación adicional. Cámara contrató a abogados del NSHAC. He olvidado qué significan esas siglas, Coalición Nacional Judía de algo o lo que sea. Mark Goldfeather es su príncipe heredero. Presentaron una demanda federal. Kamara alegó literalmente que ella tiró de la capa y que durante un minuto se sintió algo incómoda y no podía respirar. No un minuto, un segundo, un par de segundos. Quiero decir, presentó una demanda federal basándose en una ley de la época de los derechos civiles, la sección 1981, que prohíbe la discriminación racial, como la discriminación racial avalada por el Estado y la discriminación racial a la hora de celebrar contratos. ¿Vale? Y la utilizó de forma independiente como fundamento de la demanda, pero también presentó un montón de reclamaciones basadas en la ley estatal de Washington C, como reclamaciones por responsabilidad civil extracontractual, por ejemplo, la imposición intencionada de sufrimiento emocional, agresión y cosas así. Reclamaciones civiles utilizando esa ley. Así que vinculó la jurisdicción a este estatuto federal, es decir, federalizó lo que normalmente serían simplemente reclamaciones ante tribunales estatales. La mayoría de la gente diría, eso no va a funcionar. Pero funcionó porque consiguieron. No voy a decir lo que pienso del juez, porque no hago eso, especialmente cuando hay un litigio en curso. Tuvieron suerte con el juez y dictó una medida cautelar preliminar a favor de Kamara, diciendo que hay otra cosa, hay que demostrar discriminación racial, ¿no? Es decir, que esto fue discriminación racial, pues consideró que se cumplían los requisitos de la ley, incluido que tirar de la capa con la bandera israelí era un acto de discriminación antisemita. Así que dijo que nuestro argumento de que esto, si ocurrió, fue un acto contra el Estado de Israel y no contra los judíos en general, era una auténtica locura. Y dijo algo así como, si la estrella de David estampada en una bandera blanca no representa al pueblo judío, no sé qué lo representa. Sí. Igual que el símbolo del Islam en la bandera saudí. Quiero decir, la otra cuestión es que, bueno, ella no conocía. Bueno, en realidad no sé si conoce a Kamara, pero no es realmente relevante. Quiero decir, no había ninguna prueba de que se acercara a ella y la señalara porque era judía. Obviamente fue una disputa política. Y Janine Ali es palestina. Sí, sí, Eso influye en cierta medida. sí. Y ya lo que creo es que no trata más, ¿sabes? Porque odio a las musulmanas que. Pero esto es lo que siempre digo sobre el antisemitismo palestino.
Si estuvieran siendo sitiados y ocupados por chinos, estarían en contra de los chinos. Sí, exactamente. Debería considerarse un factor atenuante que ella sea palestina aquí, porque obviamente el conflicto entre ella y Kamara Sumral es político. Pero déjeme simplemente. Bueno, sí, en su demanda enmendada incluyeron una historia de Oriente Medio que era, quiero decir, te quedabas con la boca abierta. Decía cosas como que no hubo palestinos en la región hasta más o menos 1930, que los árabes hostiles enviaron representantes para ir a atormentar a los judíos. Era como... Así que pedimos que se eliminara eso diciendo que estaba tan fuera de lugar que no tenía ningún precedente ni ninguna base histórica. Y el juez también lo denegó. En fin, lo denegó. Negaron haber tachado eso por ti. Llama la atención que no hubiera árabes. Dijo algo así como, no voy a litigar esto, ya sabes, porque estábamos intentando retratar la disputa para dar contexto de por qué Janine Ali estaba protestando. Exacto. Permítame resumirlo para nuestra audiencia. Su clienta, Janine Ali, palestina, está siendo acusada básicamente de discriminación racial porque tiró de una bandera israelí que llevaba una mujer y que al parecer la estaba acosando. No hay pruebas claras de que lo hiciera. En la resolución del juez sobre la petición de desestimación, dijo que la estranguló. Pero el juez parece avanzar hacia la idea de que la bandera israelí es un símbolo de todos los judíos y de que, si alguien toca una bandera israelí, puede ser acusado de un delito de odio. Puede ser acusado de un delito. Mientras que si yo salgo ahora mismo a la calle y quemo una bandera estadounidense, eso es libertad de expresión protegida por la primera enmienda. Pero la bandera judía es especial, dijo la bandera judía. Literalmente dijo la bandera judía. Sí, pero hay un par de cosas que hacen que la decisión sea menos mala. Primero, no fue una resolución sobre una moción de desestimación. Así que el juez tiene que considerar los hechos tal como se presentan bajo la perspectiva más favorable para la demandante. Los criterios son un poco... No tienes que aceptar cosas que claramente no son ciertas, como que no había palestinos en el territorio que ahora es Israel antes de 1930, algo así. Pero algunas personas dirían, bueno, no, cualquier cosa que alegue la demandante. La gente aplica criterios ligeramente distintos, así que esto está solo en la fase de la moción de desestimación. Pero básicamente dijo que es un argumento un tanto ridículo afirmar que esto no tenía que ver con su condición de judía. Así que claramente está haciendo... Pero la otra cuestión es que tendremos jurado. Y lo tendríamos si seguimos adelante sin apelar. Estamos intentando decidir si apelamos inmediatamente o si vamos a juicio. Tendríamos un jurado. Así que al menos tenemos eso. Un juicio con jurado es desde luego mejor que esto. Sea lo que sea. Este juez es una locura. Y los representantes legales de Kamara Sumral también lo llaman la bandera judía. Quiero decir, pongamos esto en el contexto de la definición de antisemitismo de la IEJRA, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que ahora se está legislando en estados como Florida, estados en los que Israel controla el poder legislativo. Básicamente, están diciendo que no hay diferencia entre sionismo y judaísmo, y que cualquier ataque al sionismo es en realidad discurso antisemita, que es exactamente lo que dicen los elementos antijudíos, que la mayoría de los judíos apoya el sionismo, así que, ¿por qué no deberíamos responsabilizar colectivamente a los judíos de los crímenes de Israel? Sí. Así que este caso parecería hacer avanzar la definición de la IEJRA. Bueno, quiero decir, la definición de la IEJRA, creo, me parece internamente incoherente también. Dice que es antisemita responsabilizar colectivamente a los judíos por el Estado de Israel, pero también que es antisemita negar que los judíos tengan una conexión especial con el Estado de Israel. Así que esas dos cosas no son realmente muy... Quiero decir, supongo que se puede construir algún argumento sobre cómo son compatibles, pero es un poco forzado.
Sí, quiero decir, está muy claro lo que intentan hacer y para mí es evidente, porque yo litigo estos casos. Todo lo que hago es llevar casos en los que esencialmente se castiga a personas por activismo, discurso u opiniones pro-Palestina. Está muy claro que hay un intento coordinado por parte del lobby pro-israelí, que ahora cuenta con un socio dispuesto en el gobierno federal y en muchos gobiernos estatales, de equiparar el antisionismo o los sentimientos antiisraelíes con el antisemitismo, y de ese modo utilizar la legislación de derechos civiles como arma para silenciar a la gente en estos temas. Y es algo muy extendido. Se utiliza contra las universidades cuando se recurre al título 6 para decir que las universidades tienen que frenar las protestas pro-palestinas porque son antisemitas. Así que en virtud del título 6, las universidades tienen la obligación de erradicar la discriminación antisemita y decir del río al mar supuestamente es eso. Quiero decir, ha habido literalmente casos en los que lo argumentan así y en los que algunos tribunales han estado de acuerdo. El título 2 Mis clientes dijeron que Dan Goldman no era bienvenido en su cafetería porque apoya un genocidio. Y ahora el Departamento de Justicia va por él y lo está investigando por discriminación antisemita en virtud del título 2. Tiene una cadena de 7 cafeterías en Nueva York. Atiende a muchísimos judíos todos los días. Está claro que no dijo que los judíos no fueran bienvenidos. Dijo que Dan Goldman no era bienvenido. Y se puede impedir que alguien entre en tu negocio porque no te gustan sus opiniones políticas. Igual que podrías decir que Hitler, si todavía estuviera vivo, no puede entrar en tu cafetería. También puedes decir que Dan Goldman o Netanyahu no son bienvenidos en mi cafetería. Pero hay sectores muy poderosos que están utilizando como aras para proteger a las minorías y, en realidad, retorciéndolas y poniendo las patas arriba para proteger a los sionistas de tener que oír cosas que hieren sus sentimientos. Y cuando habla de elementos muy poderosos, la persona del Departamento de Justicia que inició la investigación contra su cliente, Parviz Mohammad Khalaf. Ese es tu cliente. Sí, ¿y cuál es su cafetería? Poética, sí. Y en nombre de Dan Goldman, que es un representante demócrata y progresista, pero ultrasionista, fanáticamente sionista y ultra rico, que simplemente se queja del antisemitismo porque perdió unas primarias demócratas y está acabado. Es una persona con un sentido del derecho totalmente desmedido. Pero la persona del Departamento de Justicia que dirige la División de Derechos Civiles es Harmeet Dillon. Y Harmeet Dillon Law representa actualmente a un agente extranjero israelí registrado a nivel federal llamado Show Faith by Works. Es un grupo evangélico al que paga el Ministerio de Exteriores israelí para delimitar geográficamente megas iglesias evangélicas en 3 estados y pagar a influencers evangélicos para difundir el sionismo cristiano por todo el mundo entre las masas protestantes. Su bufete lo dirige ahora su hermano, y ella dirige la División de Derechos Civiles. Así que, básicamente, toda la División de Derechos Civiles está siendo instrumentalizada por Israel. Y mientras tanto no creen que ningún otro estatuto de derechos civiles, precedente ni nada de eso, deba aplicarse a las personas negras, morenas u otras minorías. no, quiero decir que ahora todo el Departamento de Justicia está ahí, básicamente, para arruinarles la vida a los baristas por llevar insignias de sandía. Es repugnante. Es completamente lo contrario de lo que pretendía hacer la Ley de Derechos Civiles. Así que, de algún modo, estás viendo los entresijos de cómo funciona la administración Trump. Y supongo que cuestionaste a la administración Biden desde otro ángulo. Pero ahora que os enfrentáis a ellos en estos casos relacionados con Palestina e Israel-Palestina, quiero decir, por lo que estás viendo al litigar estos casos, ¿hasta qué punto controla Israel a esta administración y al gobierno de Estados Unidos?
Quiero decir, parece que prácticamente por completo. Como decía, ¿por qué el principal propósito del Departamento de Justicia ahora es arruinarles la vida a estudiantes universitarios que dicen del río al mar, mientras ignora violaciones de derechos civiles realmente graves que se están cometiendo contra árabes, palestinos y judíos, además de otros grupos? Es evidente que se debe a que están haciendo lo que Israel les dicta. E Israel está aterrorizado porque está perdiendo apoyo en Estados Unidos. En realidad, no son muy inteligentes porque cuanto más hacen esto, más consiguen que la gente se ponga en su contra. Pero se están esforzando mucho. De hecho, hoy mismo he tuiteado sobre esta nueva serie llamada El atentado contra el vuelo 103 de Pan Am. Empezamos a verla y pensé, esto es pura propaganda israelí. Hay una escena en la que hablan de quién podría haber cometido el atentado contra el avión que acabó aterrizando en el FPLP, el FCP. Sí, y alguien dice, nos ha llegado un chivatazo de que fue el Mossad y todos se echan a reír como diciendo, esto es ridículo. Y entonces alguien dice, pero hay una pista real sobre el Frente de Liberación de Palestina. Odian a Israel y a todos sus aliados, son un grupo afín a Irán. Y yo pensé, es la propaganda más descarada que he visto en bastante tiempo. Así que creo que los esfuerzos para conseguir que los estadounidenses sigan apoyando siendo realmente coordinados. Sí, Ivana, quiero decir, la propaganda, lo que sea. Todas esas, hay montones de series israelíes, Fauda o como se llamen. Fauda, sí. Es una fábrica interminable, pero obviamente no está funcionando. La corriente de opinión se ha vuelto completamente contra Israel, y yo diría que de forma permanente, al menos entre las bases del Partido Demócrata y del Partido Republicano. A largo plazo, no pinta bien. Solo les queda la fuerza. Sí, por eso los litigios pasan a ser mucho más importantes para ellos, junto con el asesinato. Pero sí, y quiero decir, ganan más veces de lo que me gustaría. Obviamente, hace aproximadamente un año tenía más esperanzas de que los tribunales, de alguna manera, protegieran nuestros derechos. Y no es un único escenario, ¿sabes? Hay algunas decisiones buenas y otras malas, pero hay más malas de las que habría esperado. ¿Y cuál es el problema con los tribunales? ¿Es que los jueces son ideológicamente sionistas? ¿O es que simplemente no entienden la cuestión? ¿O que se someten al gobierno? ¿Qué es? Quiero decir, en muchos casos se dan las tres cosas, aunque no ante el mismo juez. Por ejemplo, hubo muchos casos muy buenos en tribunales de distrito, es decir, el nivel más bajo de la justicia federal, relacionados con personas como Mahmoud Khalil, a quienes habían puesto bajo detención migratoria e intentaban deportar por sus declaraciones o su activismo pro-palestino. Casi todas las decisiones iniciales fueron buenas. Decían que la administración los estaba deteniendo claramente e intentando deportarlos por expresiones protegidas por la primera enmienda. Eso no se puede hacer. Pero recientemente hubo una serie de resoluciones negativas de tribunales de circuito y se basaban en la jurisdicción. Determinaron que hay una disposición de la ley INA y está redactada de forma un tanto ambigua. Y dijeron básicamente que tienes que pasar por todo el proceso de inmigración antes de poder recurrir a los tribunales federales. Y creo que eso es absurdo, especialmente en casos de la primera enmienda, porque pueden pasar años antes de que todo termine. Y durante todo ese tiempo vas a tener miedo de decir ciertas cosas porque podrían castigarte por ello. Y eso tiene un efecto disuasorio sobre otras personas. Todo el propósito del habeas corpus es que, si se están vulnerando tus derechos constitucionales, puedas recurrir inmediatamente a los tribunales federales, si lo está haciendo un gobierno estatal u otra rama del gobierno. Y es aún más horrible. Quizá horrible sea una palabra demasiado fuerte, pero es inquietante, porque los tribunales de inmigración no son tribunales de verdad.
Forman parte del Departamento de Justicia, forman parte del Poder Ejecutivo. Así que, en esencia, te está procesando la misma entidad que te juzga. Y los jueces de inmigración pueden ser destituidos por el fiscal general, que es, en esencia, el acusador. Así que tendrán incentivos para hacer lo que diga la acusación. Por tanto, la idea de que no tengas ningún recurso ante los tribunales federales, cuando hay tanto en juego, quiero decir, para alguien como Mahmoud Khalil, que es un refugiado palestino que tiene aquí a su esposa y a su hijo, no tener la posibilidad de recurrir a los tribunales federales mientras sigue adelante tu apelación, e incluso poder estar entre rejas durante ese tiempo, es una locura. ¿Cómo puede la gente apoyar lo que están haciendo en el Comité Árabe Estadounidense contra la discriminación? Bueno, sinceramente, lo mejor que pueden hacer es donar, porque así es como hacemos nuestro trabajo. Nos financiamos íntegramente con donaciones, sobre todo de donantes de base, y pueden donar en adc.org. También aceptamos cheques, transferencias bancarias, lo que sea. Así que esa es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Abed Ayoub, presidente de ADC, y mi abogado en nuestra demanda contra el secretario del DHS, Mark Wayne Mullen. Buscamos una declaración judicial y medidas cautelares por el registro y la incautación ilegales de mis dispositivos. Muchas gracias por acompañarnos en The Gray Zone. Gracias por invitarme. Por supuesto.